En esta oportunidad vamos a escuchar la intervención del ex premier Aníbal Torres desde la Universidad Mayor de San Marcos, donde mencionó que Pedro Castillo le abrió las puertas de Palacio al pueblo. El pueblo no solo visitaba, sino también participaba en la toma de las decisiones. También mencionó que Pedro Castillo ha hecho grandes obras de envergadura en todo el Perú. También mencionó hoy que la ultraderecha dio un golpe a Castillo. Hoy es la ultraderecha quien maneja las Fuerzas Armadas, la justicia y el Congreso y la Iglesia Católica en el Perú. También mencionó que el pueblo ha entendido el mensaje y va a luchar para reconquistar sus derechos. Aníbal Torres también mencionó que será el pueblo, el soberano, quien decida o no una asamblea constituyente. Vamos a escuchar pasajes del pronunciamiento del ex premier Aníbal Torres. En realidad, suscribo lo que aquí nos ha manifestado nuestra doctora Anaí Durán y nuestro amigo, también colega mío. Quiero agradecer al Centro Federado, a los organizadores de este evento, a los que están participando aquí, señores estudiantes, señoritas estudiantes, y a todas las personas, señoras y señores. Es necesario estas conversaciones. Lo que ha proyectado aquí la doctora Anaí, esa es la realidad del Perú. Esas dos señoras que ustedes han visto exponer allí con tanta solvencia, con tanta claridad, ellas son realmente nuestras representantes. Todos aquí, el 100%, con excepción de uno que es francés, todos participamos allí, somos iguales, mirémonos, somos iguales. Es verdad, tienen derecho al voto, pero no tienen derecho a ser elegidos, lo que significa que no todos somos iguales. Y eso es lo que hemos hecho con Pedro Castillo en el gobierno. Se abrió el Palacio de Gobierno a esa gente que son tan iguales que nosotros. Ellos allí participaron en el debate público y participaron en la toma de decisiones. Porque así les parezca mentira, no tendrán los grados de maestría, de doctorado, pero conocen la realidad de su localidad mucho mejor que nosotros. Y eso es lo que hizo Pedro Castillo, no solamente allí, al dejar ingresar al pueblo al Palacio de Gobierno, sino en los consejos de ministros descentralizados. Participaron allí ¿quién? Los empresarios, los obreros, los campesinos, los representantes de las comunidades indígenas, los estudiantes. Todos tenían derecho a participar en el debate y en la toma de decisión. Se dice que Castillo no hizo nada, hizo muchísimo en obras públicas. Lo que pasa es que nada de eso la prensa lo difundió, absolutamente nada. Solamente criticaba y criticaba noche y día, noche y día. Una prensa que estuvo al servicio, por supuesto, de los golpistas. ¿Y quiénes son los golpistas? ¿Saben quiénes son, señores? Es la derecha, la ultraderecha, que tiene a su disposición a la mayoría del Congreso, al Ejecutivo, al Ministerio Público, aparte del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, a las Fuerzas Armadas. A las Fuerzas Armadas, al poder de la Iglesia, salvo excepciones, porque la Iglesia siempre se puso del lado del poder económico, no del pueblo, no del pueblo. Esa es la realidad. Y ustedes verán que allí enfrentamos
a todos, porque tuvimos que decir la verdad, tuvimos que despertar a nuestra gente para que entiendan en qué situación nos han mantenido durante toda la República. Y lo entendió, el pueblo lo entendió, el pueblo es capaz, el pueblo es inteligente y el pueblo luchará permanentemente por conquistar su libertad verdaderamente. Y el pueblo tiene que estar pues también liderado por ustedes. Ustedes han accedido a la universidad, no para aprender de memoria unas cuantas teorías, no, sino para leer la realidad, para poder ponerse del lado del pueblo. ¿Cuántos de ustedes son descendientes de gente de esas poblaciones? Y a veces hasta tienen vergüenza de decir su lugar de origen, hasta tienen vergüenza de decir quiénes son sus padres, o a veces hasta tienen vergüenza de su nombre. No, señoritas, no, jóvenes, no, hay que despertar, hay que levantar el espíritu, hay que querernos a nosotros mismos y hay que querer lo nuestro, hay que querer a nuestro país. Superemos toda clase de complejos, de inferioridad o de superioridad. El que se considera superior es un pobre diablo, es una persona asquerosa, es una persona despreciable. Esas personas son que por el solo hecho de tener dinero, no, ya también se creen con tener el poder político, y en realidad así ha sucedido. Pero esto va a cambiar, esto va a cambiar. Esta movilización que se está promoviendo ahora, los pueblos del sur, miren ustedes, ¿dónde comienza? ¿Dónde nace? En el lugar donde hablan las dos señoras, en Puno. Hay que reconocer a los aymaras, hay que reconocer a los quechuas, que se unieron para poder defender su libertad, para poder defender la democracia. Y allí todos debemos entender que nos tenemos que unir, no podemos dividirnos, no, hay que actuar con estrategias, y la estrategia aquí es la unión de todos los peruanos que se consideran demócratas, sin ninguna distinción de posición política, de posición económica, religiosa, cultural, social, etc. No, primero hay que conquistar el Estado de Derecho, primero hay que conquistar la libertad, y una vez que se ha logrado eso, entonces ya cada sector, cada grupo expondrá su propia ideología con el fin de conquistar el poder político. Pero antes no. Resulta una torpeza, por ejemplo, el de ponerse a discutir allí que hay que poner en vigencia la Constitución de 1979. No, que no hay que poner en vigencia la Constitución del 79, que hay que redactar una nueva Constitución, y así por el estilo. Discusiones ociosas, discusiones orientadas a dividir, discusiones que seguramente no la derecha o la ultraderecha los alimenta, porque hay que ver que allí dentro de estas organizaciones populares hay infiltrados. No, señores, aquí no discutimos eso. Si se quiere que entre en vigencia la Constitución del 79, no lo vamos a poder hacer. Nadie lo va a poder hacer. ¿Quién lo puede hacer? El único que lo puede hacer es el poder soberano, el pueblo. El pueblo. ¿A través de qué? A través de la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente dirá si pone en vigencia la Constitución de 1979 con las modificaciones que sean necesarias, o si redacta una nueva Constitución. El camino es eso. El camino es que todos los que constituimos ese poder soberano, que está por encima de cualquier poder constituido del Estado, como es el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, los organismos autónomos. Por encima de eso está ¿quién? Está el poder soberano. El pueblo es el que constituye el Estado. El pueblo, nadie más. El pueblo es el que estructura al Estado.
El pueblo es el que redacta allí en la Constitución diciendo cuáles son los derechos fundamentales que corresponden a cada uno de los peruanos. El pueblo es el que señala el modelo económico que desea. Es el pueblo soberano allí, pero con la participación de todos los peruanos. Y eso es, ¿no?, lo que pretendíamos hacer en el ejercicio del gobierno, porque presentamos un proyecto de ley, ¿no?, allí para modificar la Constitución, a fin de hacer una consulta popular, un referéndum, para que el pueblo diga si quiere o no quiere una asamblea constituyente. Y por supuesto allí hemos establecido cómo debe estar constituida la asamblea constituyente, para que participen todos los peruanos, no como ha sido durante toda la República solamente un sector, una nacionalidad. No, en el Perú no somos una nacionalidad, en el Perú somos muchas nacionalidades, y allí estaba señalado en qué proporción deben intervenir estas nacionalidades, porque todos los peruanos somos, ¿no?, los que tenemos derecho a participar del Perú, porque el Perú es de todos y no solamente de unos cuantos. ¿Cómo salimos de la crisis? ¿Podremos salir por medio del derecho? Claro que podría ser por medio del derecho, pero no tenemos Estado de Derecho en este momento. En este momento no rige la Constitución, no rige, ¿no?, el ordenamiento jurídico en general. Recuerden nomás lo que nos dijo hace pocos días el presidente del Tribunal Constitucional. Dijo que para disolver el Congreso se requiere que los congresistas digan si tienen la voluntad de disolverse. Poder total, poder absoluto, una brutalidad gigante que no es admisible en ningún Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho en el mundo que pueda tener un régimen así, una concentración de poder absoluto. Eso es lo que ha hecho el Congreso de la República. Hay una dictadura del Congreso de la República, una concentración enorme de todo el poder. ¿Y vamos a permitir eso? El pueblo se da cuenta. Quizás en la universidad no nos damos cuenta. Quizás en la universidad estamos con la lectura, estamos con la teoría del famoso autor que dijo tal cosa, repitiendo como si fuéramos poetas. El pueblo conoce la realidad. El pueblo se dio cuenta. El pueblo despertó. Entonces tenemos que trabajar conjuntamente con el pueblo. No nos podemos quedar atrás, porque si no, ¿qué estamos haciendo? El pueblo nos mantiene aquí. El pueblo nos permite que estudiemos gratis. El pueblo no nos permite obtener un título profesional, una maestría, un grado. El pueblo nos paga todo. Y frente a esta violación enorme de los derechos fundamentales de las grandes mayorías, nosotros nos quedamos tranquilos, nos quedamos, ¿no?, sentaditos en nuestro escritorio revisando solamente nuestros libros. Yo no les digo que no estudien, tienen que estudiar y tienen que estudiar bastante, pero hay que estudiar entendiendo que la teoría tiene que servir para conocer la realidad social. La teoría es la puerta de entrada a la realidad social. Nuestros conocimientos tienen que servir para poder incrementar, ¿no?, esas relaciones sociales, para mejorarlas. Porque como ha dicho alguien, el conocimiento que no se comparte se pudre como el agua estancada. Entonces todos tenemos que trabajar aquí hermanados, sin considerarnos superiores o inferiores. No, nadie es superior a nadie, ni nadie es inferior a nadie. Nadie. Todos somos iguales. No porque somos un poquito leídos ya somos superior al otro, o porque tenemos un poquito más de dinero ya somos superior al otro, o porque pertenecemos a tal, no, confesión religiosa ya somos superior a... Con eso, señores, esas cosas, el pueblo, que muchas veces apenas no sabe leer y escribir, ya lo entendió muy bien, ya despertó, y esperamos que la universidad también despierte. Pero ¿dónde comienza esta crisis? Por supuesto, con el golpe de Estado
que da el Congreso de la República el 7 de diciembre pasado. Con ese golpe de Estado, a nadie se le puede imponer una sanción, sea civil, sea penal, sea administrativa, sea política, sin seguir el debido proceso. Eso en el mundo civilizado no puede ocurrir. ¿Cómo lo destituyeron a Pedro Castillo el 7 de diciembre? Los que buscaban la vacancia, los golpistas, no desde el primer día en que Castillo ejerció el poder, ¿cómo lo vacaron? Para eso tenían que tener una moción de vacancia firmada por no menos de 26 congresistas, con los respectivos fundamentos de hecho y de derecho. No hay vacancia sin una cuestión, una moción, un pedido de vacancia, firmado por no menos de 26 congresistas. No hay. ¿Hubo esa moción? No hubo. No hubo. Si hubiese existido la moción, inmediatamente tenían que comunicarle al presidente de la República. ¿Comunicaron eso al presidente de la República? No lo hicieron simple y llanamente porque no hubo. Luego venía que esa moción tenía que ser admitida por el Pleno del Congreso, por no menos de 52 congresistas. No hubo esa admisión, porque simple y llanamente no hubo pues esa moción de confianza. Y luego se tenía que señalar la fecha para el debate y la votación en el Pleno, y no se podía hacer con anterioridad al tercer día de haberse admitido la moción. ¿Hubo eso? No hubo eso. Y allí la ley señala una excepción. Allí la ley dice que se puede adelantar la fecha o se puede votar la moción, se puede discutir y votar en una fecha anterior, incluso en el mismo día. Y lo dice expresamente el reglamento del Congreso, el artículo 89A del Congreso, que señala el procedimiento parlamentario para vacar al presidente. Dice que esa moción debe señalarse fecha para su debate y votación no antes del tercer día de haber sido admitida. Y agrega, escuchen bien, agrega, y ustedes tienen que conocer, porque tienen que informar también a la población. Dice, salvo que 4/5 partes del número legal de congresistas acuerden un plazo menor o su debate y votación inmediata. O sea que ese día 7, el Congreso de la República, siguiendo este procedimiento, pudo vacar al presidente, siguiendo este procedimiento, pero no lo hizo. El Congreso no siguió ningún procedimiento. El Congreso actuó sin ley. Y por el contrario, el Congreso en ese momento dictó su propia ley, su propio reglamento para vacar a Castillo, Y dice allí, la mesa directiva propone se declare la vacancia por incapacidad moral conforme a lo establecido en el artículo 113, inciso 2 de la Constitución Política, concordante con el artículo 117 de nuestra Constitución Política. Y señala el procedimiento que va a seguir. Dice, de acuerdo con el siguiente procedimiento, se otorgará el uso de la palabra a los portavoces que deseen hacerlo por 3 minutos y luego se dará lectura al proyecto de resolución del Congreso que declara la vacancia por incapacidad moral de la Presidencia de la República. O sea, fíjense ustedes, no siguió el procedimiento que está en el artículo 89A, sino que señaló su propio procedimiento en ese momento para vacar a Castillo. Actuó igualito que en las tribus primitivas, en las que el jefe de la tribu, ahí no había leyes, el jefe de la tribu,
cuando había algo que no le gustaba a él o a la tribu en general, daba su propia ley en ese momento. Igualito hizo el Congreso. Resolvía el caso y terminaba su ley. Igualito pasó con este reglamento del Congreso, que no lo van a aplicar más, por supuesto. O sea, el Congreso violó abiertamente la Constitución y su propio reglamento. Violó eso, ¿no? Su propio estatuto. Sí. No, su propio estatuto. Es decir, no hubo vacancia presidencial, porque incluso se fueron a la votación. En caso de que hubiesen acordado ese plazo menor para la votación, necesitaban de 104 votos, porque así lo exige el propio artículo 89A del Congreso de la República. 104. ¿Cuántos obtuvieron? Solamente 101. 101. Entonces no hay, pues, presidencial. No hay. Castillo sigue siendo presidente. El presidente está secuestrado, está encerrado. No hubo sucesión presidencial. No hay sucesión presidencial. Sin vacancia presidencial, no hay sucesión presidencial. Por eso es que la población dice que la señora Dina es una usurpadora. Lo ha entendido mejor que cualquier estudiante de Derecho, creo, y que mejor que cualquier constitucionalista. ¿Y por qué los constitucionalistas que salen de opinólogos en otras cosas ahora no salen para denunciar esta enorme violación a la Constitución? Porque son personas pagadas que van allí, ¿no?, a dar sus opiniones a fin de criticar al gobierno de Pedro Castillo. Eso es lo que ha pasado en nuestro país. No hay vacancia de Pedro Castillo. ¿Y qué debe hacer el Poder Judicial ahora? Lo único que tiene que hacer es declarar la nulidad de la acción de amparo que ha interpuesto el doctor Ayala en favor de Pedro Castillo, y declarar la nulidad de esa vacancia, supuesta vacancia no producida por el Congreso de la República. Ya después viene todo lo demás. Si todo es nulo, las cosas se retrotraen al momento en que se produjo la nulidad, decimos nosotros los abogados. Esa decisión tiene que tener un efecto ad initio. Pedro Castillo tendría que volver al ejercicio del poder. Eso es muy difícil en la situación en que vivimos. Hay que ser realistas. No vivimos un Estado de Derecho, vivimos una dictadura. La ley no vale nada. Lo que les estoy diciendo son dispositivos legales que están allí. Entonces, es muy probable que no va a suceder eso. ¿Y cómo se resuelve eso? ¿Quién lo resuelve? Lo resuelve el soberano, lo resuelve el pueblo. Por eso es que estos pueblos del sur, nuestros hermanos del sur, han promovido esa movilización para el 19 de julio, al cual se están uniendo, ¿no?, ahora ya no solamente los pueblos del sur, sino los pueblos del norte, los pueblos del oriente. Todos los peruanos hay que unirnos. Pero para eso, unidad, señores, unidad, no división, no división. A veces por cuestiones superfluas, por cuestiones que no tienen trascendencia, a veces por liderazgos. No es el momento de liderazgos, es el momento de recuperar la democracia. Todos juntos, sin ninguna distinción ideológica, económica, social, religiosa o de cualquier otra índole. Sin liderazgos. Los liderazgos vienen una vez que se haya recuperado el Estado de Derecho, y ahí vendrá la lucha por la conquista del poder político, y ya veremos allí qué cosa es lo que pasa. Si las izquierdas se van a ir divididas, entonces también pónganse una cruz, porque no van a pasar de allí, y allí probablemente van a terminar. Lo que se requiere es también que se unan, así como la derecha trata de unirse, aunque no lo ha podido hacer en términos absolutos, pero no, la izquierda también debe entender esa situación. Muchas gracias. Quedamos a la...
ponentes. Ahora iniciamos la ronda de preguntas. Si alguien desea preguntar, levante la mano y yo les estaré dando el paso. Tiene la palabra. Buenas noches. Mi habla es alumno de la Facultad de Derecho. Quisiera mencionar lo siguiente, ya que tenemos la presencia del doctor Aníbal Torres, quien ha estado pues en la cumbre máxima del poder del país. Doctor Aníbal, ¿qué tan difícil es poder seleccionar como ministros a personas que han sido seriamente cuestionadas y que tenemos entendido que la prensa ha estado siempre detrás del gobierno, vigilando en todo momento las entradas, las salidas, pero a pesar de eso, siempre había una tendencia de nombrar personas que de alguna manera eran fácilmente cuestionadas, ya sea porque tuvieran antecedentes policiales o procesos anteriores, o que estén cuestionados por asuntos de índole privado tal vez, pero personas que no merecían estar en el puesto, ¿no? Y usted siendo presidente del Consejo de Ministros, no tenía usted la potestad de poder saber sus antecedentes penales, policiales, ¿no? Sus antecedentes procesales, si era deudor alimenticio, ¿qué es lo mínimo para poder determinar si esa persona va a formar parte de una cartera tan importante? Porque así como se contrata personal en el sector público y se hace una revisión de todo su historial académico, de todo el antecedente personal, ¿no? Y que tiene que cumplir un perfil, ¿acaso no es tan o más importante elegir a un ministro en esos términos? Y si necesitamos un ministro del ambiente, no hay especialistas, abogados ambientalistas, no hay ingenieros ambientalistas que pueden ocupar esos cargos. Necesariamente hay que poner gente que ni siquiera forma parte, y lo digo por el cuestionamiento que hago, por ejemplo, cuando se puso en la cartera del ambiente al doctor Montoya, que hace un físico en la cartera del Ministerio del Ambiente, cuando ahí debería estar pues un abogado ambientalista. Bueno, eso es para una de las preguntas. Bien, ¿qué tan difícil es? Y la segunda, si me permite. Una ronda, por favor. Sí, es una ronda, se tiene 2 minutos nada más. La siguiente ronda. Le contesto rapidísimo. Es la narrativa que se ha generado por la prensa. No había ministro que sea bueno. Ahora todos son buenos. Ahora todos son buenos y el país se va de picada cuesta abajo, sin que nadie lo pueda detener. El ministro del Ambiente era de la especialidad. La mayoría han sido de la especialidad, ¿no? Que se ve sus antecedentes, sí, se revisa todos sus antecedentes, pero luego salen cosas que no figuran allí en los antecedentes. Ahora no tienen antecedentes los ministros que designan, hasta delincuentes ahora. Y sin embargo alguna notita periodística por ahí, ¿no? Combatimos la COVID-19, lo hicimos eficientemente, se avanzó en las vacunas, la gente no quería vacunarse, habían esas corrientes en contra de eso. Llegamos a un momento en que incluso en el Consejo de Ministros hubo un pequeño debate sobre el levantamiento de las restricciones. Yo había estudiado el caso, lo había estudiado en Francia, en Italia, en Inglaterra. Los médicos, por supuesto, querían que continúen las restricciones. Entre las que se opuso a que se levanten